Le Bueno, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes del día de la fecha, a los socios Amige, si hay socios Zoom también, les damos la bienvenida. Y bueno, dejo la presentación en manos de Arlinet, que fue quien tan amablemente nos sugirió la idea de contactarlo a Fernando, y nos pareció a todos una muy buena idea, así que la temática es súper interesante. Le agradecemos un montón a Fernando por esta participación que suma a nuestros webinars mensuales. Y bueno, adelante, Arli. Dale. Bueno, buenos días para todos. Y bueno, les cuento, Fernando estudió física en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y después, ya para su doctorado, se fue a Alemania, en donde hizo su doctorado en sistemas complejos en el Max Planck de Dresden, Alemania, y luego hizo 2 postdocs, uno en Francia y otro nuevamente en Alemania, en el mismo Max Planck. Luego ganó una posición como profesor asistente en la Universidad de la Costa Azul, en Francia nuevamente, y el año pasado, el 2020, se mudó a las afueras de París, porque ahí ganó un cargo de profesor titular en la Universidad de París. Bueno, Fernando ha publicado realmente un número muy importante de trabajos en revistas de muy alto impacto, y su trabajo se focaliza, digamos, en la utilización de herramientas de la física teórica para entender sistemas biológicos, es decir, que es un área netamente interdisciplinaria entre la física y la biología, ¿no? Y en particular hoy nos va a contar sobre este tipo de aproximación aplicada a entender las infecciones bacterianas. Así que bueno, muchísimas gracias, Fernando, y cuando quieras. okay. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación, y a todos por estar acá. Bueno, a ver, yo Una lo que sola cosita, perdón, Sí. interrumpo un segundito, nada más que veo que Claudio lo ha mandado por chat, y yo lo recuerdo para los que no estén leyendo el chat. Recuerden por favor apagar sus micrófonos para que no haya ninguna interferencia, y las preguntas entonces las dejamos como siempre para el final. Ustedes pueden en el chat anotar la pregunta directamente, o colocar simplemente pregunta, y en el orden que van apareciendo las vamos a ir habilitando. Eso nada más, muchísimas gracias. Bueno, entonces, a modo de introducción, si bien Arlinet más o menos contó todo bastante bien, yo puse un par de slides con la intención de explicar un poco lo que hago, que es intentar utilizar o desarrollar una mecánica estadística fuera del equilibrio que se adapte a sistemas biológicos, y esto, un poco la idea viene de por ejemplo, en física estamos habituados a hablar de los estados de la materia. Por ejemplo, en el caso del agua, uno la puede encontrar en forma líquida, gaseosa o sólida, y estos distintos estados de la materia en realidad es un problema bastante clásico, yo diría, de sistemas complejos, que es que si bien las reglas y las leyes de la física son relativamente simples, dependiendo de determinadas circunstancias, estas unidades elementales se acomodan de distinta manera. O sea, estos estados de la materia son distintos estados de autoorganización. Y entonces uno puede intentar establecer una especie de analogía en lo que pasa por lo menos con algunos sistemas biológicos, y acá el ejemplo es con las mixobacterias que les muestro. Y en este caso, por ejemplo, lo que uno puede ver es que si las mixobacterias, si el nivel de nutrientes es grande, uno las encuentra moviéndose por ahí, y si el nivel de nutrientes es bajo, se autoorganizan y forman una cosa que se llama fruiting body, ¿no? Entonces uno también puede hablar de distintos estados de autoorganización. Y bueno, un poco esta es la idea detrás del approach a distintos sistemas, desde un punto de vista de sistemas complejos o desde la matemática o la física. Y esto es un poco lo mismo que les mostraba antes. Esto es en el caso, por ejemplo, en física, típicamente cuando uno habla de una transición líquido-gas, lo que hay es un parámetro de control. Por ejemplo, este podría ser la temperatura. Entonces, jugando con la temperatura, si la temperatura
es relativamente baja, uno tiene un líquido, uno aumenta la temperatura y puede pasar a una fase de gas. Y de manera similar, ¿no?, era lo que intentaba contar antes, en el caso de las mixobacterias, uno podría usar como parámetro de control el nivel de nutrientes. Si el nivel de nutrientes es alto, en general uno ve a las bacterias que se mueven de manera independiente, en una fase a veces que se llama no cooperativa, y si uno baja el nivel de nutrientes, las bacterias se agregan y forman estos Friedkin bodies. Un poco, entonces es un approach bastante de sistemas complejos hacia sistemas biológicos el que yo utilizo. Ok, ahora empiezo con lo que voy a hablar hoy. Pensaba yo contarles 3 cosas. Empezar por comentar cómo las bacterias exploran una superficie, después pasar a utilizar estas ideas, o sea, este estudio de cómo las bacterias exploran una superficie para establecer una correlación entre motilidad bacteriana o movilidad bacteriana y capacidad de infección, y finalmente iba a hablar, si llego, a la formación de agregados, que es un trabajo que estoy haciendo en colaboración con Arlinet. Ok, entonces hay otra cosa, yo voy a pasar por distintos sistemas, por distintas bacterias. Voy a empezar con Escherichia, después voy a pasar a hablar de Salmonella y finalmente Pseudomonas. Ok, entonces la primera parte, que tiene que ver cómo las bacterias exploran la superficie, es un poco genérica, aunque no todas las bacterias se mueven como yo les voy a contar ahora. Hay una buena cantidad que lo hacen. No sé cómo se llama en español, las Peritrichius, o como se diga, tienen en general este tipo de comportamiento que se llama run and tumble cuando están lejos de superficies. Esto consiste en que las bacterias se mueven medianamente en línea recta hasta que el bundle, que es las flagelas que formaban una hélice atrás, se desarma, y eso hace que la bacteria cambie su dirección de movimiento, y cuando vuelve a ensamblar todas las flagelas y formar el bundle vuelve a moverse en línea recta. Entonces este movimiento es unas fases de trayectorias relativamente rectilíneas y en cambio brusco de dirección. Esto es más o menos una descripción buena del movimiento de una bacteria lejos de una superficie. Pero si una bacteria se acerca a una superficie, pongamos que sea vidrio, entonces ahora la bacteria se va a empezar a mover de manera muy distinta. Ahora se va a empezar a mover, de hecho, de una manera bastante más suave y en forma circular. Y esto se debe a que hay interacciones hidrodinámicas que fuerzan a la bacteria, una a quedarse cerca de la superficie y otra a moverse en círculos. Bueno, uno podría pensar a priori que esto no es un problema, porque uno podría decir que el gradiente de nutrientes, por ejemplo, suele ser, la concentración de nutrientes suele ser más alta cerca de una superficie, y cerca de superficies es donde una bacteria, si es una bacteria patógena, puede encontrar o bien un tejido, una célula, algo que infectar, etc. Pero vamos a ver que esto puede traer ciertos inconvenientes. Entonces esto es una especie de recapitulación de lo que les dije. La bacteria cerca de una superficie se va a mover de manera circular, y esto se debe se va a mover de manera circular, y no solo eso, sino que las interacciones hidrodinámicas van a forzar a la bacteria a quedarse cerca de la superficie. Eso quiere decir que una vez que llega a la superficie suele quedarse un tiempo muy largo, del orden de minutos, pero esto puede llegar a decenas de minutos. Y las trayectorias circulares que vemos acá se deben a que la flagela, el bundle gira en una dirección y el cuerpo de la bacteria gira en la dirección opuesta. Esto es para conservación del momento angular, y las interacciones hidrodinámicas, las condiciones de borde sobre la superficie hacen que haya una especie de fricción, uno podría decirlo así, entre el giro
del cuerpo de la bacteria y el bundle. Y esto es más o menos parecido, o uno podría pensarlo, que es como tener dos ruedas, una rueda que gira en una dirección y está en contacto con una superficie, o tiene fricción con esta superficie, y otra rueda que gira en la dirección contraria, y que también tiene fricción con esa superficie. Entonces esto lleva un torque, esto lleva a que cambie la orientación la bacteria y tenga que moverse en círculos. Entonces, bueno, ahora les muestro qué pasa con Escherichia coli, con la enteromorrágica. Si uno mira cómo la bacteria se mueve entonces en una superficie, normalmente uno ve este tipo, si no hay unos fenómenos de ciertas, bueno, ahora les cuento qué pasa en general. Uno ve esto, uno ve que la bacteria se mueve de manera circular en estas trayectorias. Ahora, lo que es un poco intrigante es que si la bacteria, al llegar a una superficie, se queda atrapada en estas órbitas circulares, es difícil que la bacteria pueda llegar a explorar de manera eficiente la superficie y llegar, no sé, a una célula, si hubiese una célula que quiere infectar sobre la superficie o encontrar, no sé, nutrientes, alguna cosa sobre la superficie, no lo puede hacer. Queda atrapada en estas órbitas circulares. Pero en general, no es esto lo que uno observa, esto uno lo observa mientras la bacteria no haga ninguna parada, pero en general las bacterias hacen paradas en estas superficies en un stop, y estos stop, lo vamos a ver después, le permiten a la bacteria escaparse de estas órbitas circulares, vuelve, a medida que nada, las interacciones hidrodinámicas vuelven a intentar atrapar la bacteria en una trayectoria circular, pero la bacteria va a poder hacer de nuevo un stop, una parada, que le va a permitir de nuevo reiniciar su dirección de movimiento, y de esta manera va a poder lograr explorar de manera más eficiente la superficie. Entonces, vamos a ver un poco en detalle qué son estos stops o paradas que hace en la superficie la bacteria, pero para entender un poco cómo es el nado de la bacteria cerca de la superficie, lo que vamos a hacer es mirar cómo es la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad en función del tiempo. Y lo que vemos es que en general la velocidad es relativamente alta, cuando vemos que estamos viendo por aquí, y en el momento que hizo una parada, la velocidad, la rapidez necesariamente baja, después sube cuando reinicia el movimiento, etc. Y debido a que tiene esta forma de flip-flops, la señal de la rapidez en función del tiempo, cuando uno hace un histograma se encuentra con una distribución con dos picos, bimodal. Y como hay una distribución bimodal, uno puede aprovechar esto y definir este mínimo local, este punto mínimo de acá, y establecer esto como una especie de separación, de threshold, y para decir que si la velocidad es arriba de este valor, vamos a decir que la bacteria está en una fase de movimiento, y si la velocidad, la rapidez es menor a este valor, vamos a decir que está en una fase de stop o de parada. ¿Por qué hacer esto? Es que vamos a poder encontrar bastante información de estudiar los tiempos que la bacteria está en la fase de movimiento y los tiempos que la bacteria está en estas fases de parada o de stop. Y si uno mira la distribución de estos tiempos, uno encuentra que los tiempos de movimiento, o acá runtimes, que es lo que les muestro acá, es una exponencial. Esta figura es tiempo, la escala esta es logarítmica, esta es lineal, y esto está descrito como la probabilidad acumulada. O sea que para interpretar esto, por ejemplo, si miro 4 acá, un punto, quiere decir la probabilidad de encontrar un tiempo de un runtime que es superior a 4 segundos. Bueno, estos tiempos de runtime, como vemos acá, se puede describir bien con una línea recta, y esto quiere decir que es exponencial. Exponencial porque el dibujo es logarítmico, escala logarítmica acá, y lineal en el eje X. Ahora, cuando vemos la distribución de los tiempos de stop,
vemos algo distinto, ya no es una exponencial. Entonces, acá un poco el desafío va a ser cómo podemos describir estos dos tipos de distribuciones. Entonces, lo primero que uno podría hacer es decir, bueno, si yo tengo dos posibles estados, el estado stop y el estado run, uno podría decir, bueno, uso dos estados y dos rates, dos probabilidades, o probabilidad por unidad de tiempo de pasar del estado stop al estado run y del run al stop. Pero si uno hace eso, el problema es que la conclusión sería que la distribución de stop times debería ser también una línea recta en esta figura. Eso quiere decir que debería ser una exponencial. Y está claro que no es una exponencial. Entonces, la idea de usar dos estados no va a funcionar, pero todavía uno podría explicar estos datos si uno asume que hay tres estados. Y dos de estos estados van a tener que estar asociados con la fase de stop. Y hay razones matemáticas para eso. Si uno los pone en el fase moving no funciona, solo va a funcionar si uno asume que esos estados suplementarios, o sea que hay dos estados stop. Entonces la pregunta es, ok, matemáticamente si uno piensa que hay tres, uno puede explicar estas observaciones, pero ¿qué son? ¿Una pregunta? Sigo. Entonces están estos tres estados y dos de estos son en stop, todas las posibles transiciones, pero la cuestión es, ¿qué son estos estados stop? Que uno inventó, ¿no? O sea, acá tenemos dos stop y queremos saber qué son estos estados. Entonces, si uno mira los experimentos, lo que uno ve en general es que cuando hay cuando una bacteria está en una fase de stop, a veces, no siempre, pero seguido, va a hacer este tipo de movimientos. O sea que hay veces que uno ve a la bacteria y la bacteria simplemente frena y después sigue, pero otras veces la bacteria frena y empieza a girar como vieron acá. Entonces la bacteria viene y esta vez sí frenó, pero se quedó enganchada a la superficie y rotando de esta manera. Y esto permite entonces definir los tres estados de la manera siguiente. El estado 2 es que se está moviendo, 1 es que está en esta fase que vimos acá, esta rotación donde el centro de masa de la bacteria no se mueve o se mueve muy poquito, y el estado 0 quiere decir ausencia de movimiento. Entonces, si ahora uno tiene estas definiciones, lo que puede hacer es calcular el tiempo que la bacteria está en cada uno de estos estados, 0, 1 y 2, y puede también calcular con qué probabilidad, si estuvo en un determinado instante en el estado 0, si transiciona en general al estado 1 o al estado 2, y si está en el 1, si transiciona, con qué probabilidad transiciona al estado 0 y con cuál al estado 2, etc. Si uno tiene estas dos medidas, que es lo que está en la figura C y lo que está en la figura D, ahora uno puede construir cuáles son los rates, las tasas de transición entre cada uno de esos, entre los estados estos que les muestro acá, 0, 1 y 2. Y entonces, bueno, lo que terminamos encontrando es que hay 4 transiciones, tasas de transición distintas de 0, y 2 que son 0. O sea, hay 2 flechas que no aparecen acá. Bueno, y ahora es un poco, no voy a entrar en el detalle de las ecuaciones, pero lo que uno puede hacer es usar esta información para inyectarlo en un modelo que describe cómo las bacterias se están moviendo en el estado, y este modelo, esta ecuación de movimiento de las bacterias depende del estado interno de la bacteria. Si estaba en estado 0, 1 o 2. Y una vez que uno tiene esto, ahora lo que uno puede hacer es intentar derivar las probabilidades de encontrar la bacteria en un determinado tiempo t en el estado I, en posición X y moviéndose en la dirección θ, y hacer unas cuentas ahí para encontrar el coeficiente de difusión que nos da una idea de cómo la bacteria explora la superficie. No sé si tienen todos una idea clara que es un coeficiente de difusión, pero el coeficiente de difusión nos indica si
la bacteria comienza en un determinado punto X del espacio, con qué probabilidad o a qué distancia lo podemos encontrar a un tiempo T más tarde, ¿no? Da una cierta idea de la capacidad de exploración de la bacteria. Bueno, esta coeficiente de difusión o capacidad de exploración de la bacteria depende entonces de las probabilidades que vimos antes de transición entre el estado 0, 1, 1 y 2, etc. Y de la forma de este circuito que les mostré ahora, o sea, de cómo están, de la dirección de las flechas y de las tasas de transición. Y acá hay dos límites que son interesantes. Acá lo que les muestro acá es el coeficiente de difusión en función de uno de estos rates, y el rate que les muestro es el de transición del estado 2 al estado 0. Y este rate, 2,0, es este rate o tasa, es el rate que controla cuánto tiempo la bacteria va a estar en la fase de movimiento. En la inversa de este tiempo es el tiempo medio en que la bacteria está en movimiento. Bueno, entonces, si esta tasa de transición 2,0 es muy pequeña, 0, o sea, nunca ocurre, esto quiere decir que cuando en este circuito caímos en el estado 2, nos vamos a quedar, porque esta probabilidad no existe, es 0, nos vamos a quedar atrapados en el estado 2. Y eso quiere decir que no vamos a hacer ninguna frenada, ningún parate en la superficie. Y si no producimos ningún parate en la superficie, entonces la bacteria se va a empezar a mover en círculos, como discutíamos antes, y esto va a llevar que el coeficiente de difusión no es 0, porque como vemos el círculo no es perfecto, sino que hay pequeños errores, por decirlo así, no se cierra enteramente, y eso quiere decir que si esperamos mucho tiempo, la bacteria va a empezar haciendo círculos a moverse sobre la superficie, pero lo va a hacer de manera muy lenta. Por otro lado, si la transición 2,0 es muy rápida, eso quiere decir que apenas empieza a moverse, enseguida va a frenarse. Y si apenas se mueve, la frenamos, y bueno, tampoco va a poder explorar mucho la superficie. Con lo cual, esto sugiere, que es lo que vemos acá de la cuenta o de las simulaciones, que hay un valor óptimo que da la mayor capacidad de exploración para la bacteria. Y acá lo interesante es que en los experimentos vemos que la bacteria justamente utiliza la frecuencia de stops, de frenados, que le permite la mayor exploración de la superficie. Y esto después lo verificamos en otro tipo de bacterias, y las que frenan en la superficie, ahí voy a discutir también esa parte, las que frenan en la superficie parecen hacerlo a esta frecuencia óptima que maximiza la capacidad de exploración de la superficie. Entonces acá viene un comentario que es importante. Hay bacterias que no frenan sobre la superficie. Y hay una buena razón o un motivo matemático que uno podría pensar por el cual no frenan, que es que dependiendo de este parámetro KST, que es una combinación de las otras tasas de transición, que no es la 2,0, sino todas las otras, lo que uno ve es que estas curvas pueden no tener un máximo. Y de hecho, como esta tasa de transición 2,0 es la que dice la frecuencia de frenado, lo que vemos es que en muchos casos, a medida que me muevo de izquierda a derecha en este eje, estoy diciendo que estoy aumentando mi frecuencia, mi tasa de frenos, de stops, y como ven acá, por ejemplo, en la curva verde, la capacidad de exploración empieza a caer de manera monótona si yo freno. Pero si vemos la curva roja o azul, vemos lo contrario, que aumenta. Después disminuye, pero hay un momento donde la bacteria puede aumentar su capacidad de exploración a frenar, pero no siempre. Y esto depende de este parámetro KST, y este KST depende de las propiedades
de adhesinas de la bacteria y propiedades de la superficie. Y hay dos límites donde uno va a estar en curvas como la verde, que es si la superficie, si una vez que freno no me puedo despegar, no es una buena idea pegarse a la superficie, al menos si la intención era explorar la superficie, o si el pegado es demasiado débil como para poder girar sobre la superficie como les mostré cuando estaba en el estado 1. Para eso necesito un cierto nivel de adhesión. Entonces en estos dos límites no va a convenir frenar. Y entonces con esto, de esta parte, un poco la conclusión es que para explorar una superficie, en el caso de EEC, lo hace a través de eventos de adhesión transitoria y que existe una frecuencia óptima que maximiza su capacidad de exploración. Y un poco esto es una especulación absoluta, pero bueno, uno podría pensar como en 3D, si uno juega con la frecuencia de tumbling, uno no optimiza nada, uno podría pensar que en realidad las bacterias evolucionaron justamente para poder ser muy buenas exploradoras de superficie y no particularmente nadadoras en 3D. Pero bueno, esto de nuevo es una especulación. Entonces ahora cambio a Salmonella. Salmonella es distinto. Lo que vamos a ver es que Salmonella no pertenece a una de estas curvas donde no es una buena idea hacer un frenado en la superficie. Pero sin embargo, va a tener el mismo problema que discutíamos antes. En general puede quedarse atrapada en órbitas circulares y la manera que, por lo menos al observar los experimentos, creemos que utiliza Salmonella, muestra unas fluctuaciones de rapidez importantísimas, y entonces si bien no frena, lo que hace es acelerar y desacelerar constantemente, ¿no? Básicamente esto es lo que uno ve, esto es la velocidad en función del tiempo y esto es la trayectoria, y al frenar y acelerar lo que hace es abre bastante, lo más posible, digamos, esta trayectoria de tipo que sería si no circular, ¿no? Lo que hace es entonces no frenar, sino acelerar y desacelerar. Bueno, acá entonces a nivel de las ecuaciones van a ser ligeramente distintas, pero el elemento nuevo e importante es que ahora hay fluctuaciones de la rapidez, y estas fluctuaciones van a ser muy importantes. Vamos a discutirlo en un segundo. Y bueno, con este modelo uno puede ir a los experimentos y obtener todos los parámetros, etc. Y de nuevo uno puede calcular el coeficiente de difusión que nos da una idea de la capacidad de exploración de la bacteria, y este coeficiente de difusión va a tener un término importante y nuevo, en el caso de Salmonella, que está ligado a estas fluctuaciones de rapidez. Y estas fluctuaciones de rapidez vamos a discutir en la siguiente slide, o en 2 slides, que pareciera ser que está ligada a fluctuaciones del motor de la flagela, ¿no? Bueno, acá hay una observación que a mí me parece que es interesante. Cuando vemos las distintas bacterias, el coeficiente de difusión de bacterias individuales dependen mucho de este parámetro omega. Este parámetro omega, si yo vuelvo a la ecuación, nos dice, si vuelvo, tal vez sería mejor que vuelva a esta imagen, omega da, si yo freno acá este círculo imperfecto, vamos a hacerlo dejar que sea un poco más círculo. Este omega tiene que ver con el grado de curvatura media de esta trayectoria, y que se puede traducir como una velocidad angular. Entonces, dependiendo de este omega, la capacidad de exploración o el coeficiente de difusión depende mucho del valor de omega. Y lo que ven acá es que si omega es grande, o sea que vemos que la bacteria tiene una curvatura media tal que gira bastante cerrado,
entonces la capacidad el coeficiente de difusión es muy pequeño, y a medida, y aquellas bacterias con un omega con valor medio cercano a 0 tienen una capacidad de exploración más grande. Y lo que es notable es que hay 4 órdenes de magnitud en capacidad de exploración dentro de la misma población. Ok, entonces ahora voy a discutir un poco el tema de estas fluctuaciones de rapidez. En el caso de Salmonella, las fluctuaciones de rapidez, uno lo que puede hacer es decir, bueno, si mi bacteria fuese un choricito con la flagela, y esta flagela, el bundle este, produce un empuje constante, las fluctuaciones podrían venir debido a fluctuaciones térmicas, porque el líquido hay una cierta temperatura, y entonces incluso si no tuviese flagela y uno observara una bacteria en suspensión, uno vería que tiene un movimiento browniano, o sea que no se queda exactamente quieta. Entonces uno puede preguntarse si las fluctuaciones de rapidez de las que comentaba antes son ligadas, están relacionadas con estas fluctuaciones térmicas. Y para eso uno puede echar mano de modelos clásicos de física y pensar que uno tiene un cilindro de estos, en una de estas salchichitas en suspensión, y con un empuje constante dado por el motor, por la flagela, ¿no?, que está rotando, esta especie de hélice biológica. Y si ese fuese el caso, uno estima en estos modelos cuáles serían las fluctuaciones esperadas en el cambio de orientación de este choricito, y así como en la rapidez del choricito este. Y esto es lo que les muestro acá. Esto es las fluctuaciones en la orientación del choricito, digamos, y estos son fluctuaciones en la rapidez. Y esto que ven en color azul y rojo tienen que ver con distintos modelos. Hay uno que se llama modelo elipsoidal y el otro se llama shish kebab, como el shish kebab. Y entonces lo que ven acá es que las fluctuaciones en la orientación son consistentes con lo que uno esperaría con fluctuaciones de tipo térmica. Pero si miran las fluctuaciones de rapidez, lo que están viendo acá es que hay siempre una desviación de manera sistemática. Las fluctuaciones de rapidez son mayores a las que uno esperaría observar de origen térmico. Y entonces la conclusión es que estas fluctuaciones tienen que ser de otro origen, y uno podría especular que es de origen biológico, y entonces relacionadas con fluctuaciones en el motor, en el rotor del bundle, ¿no?, de este haz de flagelas. Bueno, ahora que discutimos qué pasa en Salmonella y cómo explora la superficie, yo lo que les voy a mostrar ahora es cómo estas bacterias logran entrar en contacto con unas células, y unas células que estas bacterias pueden infectar. Entonces, esto es el problema que vamos a discutir. Hay bacterias que se están moviendo en el sistema sobre esta superficie de vidrio, y sobre esta superficie lo que hay es, ahí están estas células. Entonces lo que vamos a intentar hacer es correlacionar la capacidad de exploración de la superficie de la bacteria con la probabilidad, o con cuán rápido encuentra a una de estas células. Acá, bueno, cómo la salmonela entra dentro o infecta una célula. La salmonela se va a anclar a la membrana y se va a formar una vesícula, y la salmonela va a terminar dentro de esta vesícula en el interior de la célula. Ok, entonces la primera cosa que uno se podría preguntar es si las bacterias lo que hacen es sentir de alguna manera a estas células alrededor, o sea, si hay algún tipo de quimiotaxis, sí, espero que se diga así.
nunca me acuerdo. Entonces, si esto ocurriera, lo que debería pasar es que las bacterias deberían, de alguna manera, dirigir su movimiento hacia estas células. Y para entender si eso estaba sucediendo, desarrollamos un modelo que nos permite medir, estimar, miramos las trayectorias de las bacterias, y lo que hacemos es estimar cuál es la probabilidad o la tendencia a moverse hacia las células que están en el sistema, en el campo visual. Y si uno hace toda una estadística larga ahí, uno concluye que en realidad las bacterias no se dirigen hacia las células, no hay ningún bias hacia las células. O sea, se mueven de manera aleatoria, se mueven como si las células no estuviesen presentes. Esto no es del todo cierto, porque las bacterias sí van a sentir la presencia de las células de la siguiente manera. Si uno compara el movimiento de las bacterias en presencia y ausencia de las células, lo que hay es una ligera modificación de los parámetros de movilidad. La velocidad media cambia ligeramente, este parámetro que yo mencionaba antes, omega, también cambia ligeramente, no de manera dramática, pero sí estadísticamente significativa la diferencia. O sea, sienten la presencia de las células, pero no se dirigen hacia las células. Esto, si uno pone todo esto junto, esto quiere decir que las bacterias pareciera ser que pueden encontrar a la célula o encuentran las células de manera aleatoria. Y entonces uno puede explicar el tiempo que tarda una bacteria en encontrar una célula, debería ser equivalente a el tiempo que tardaría un random walker, una partícula que hace una marcha aleatoria dentro del sistema. No una marcha aleatoria cualquiera, es una marcha aleatoria de tipo circular con fluctuaciones de velocidad, o sea que es consistente con el modelo que discutimos antes. Pero entonces el encuentro entre una bacteria y una célula, en los experimentos, por lo menos, todo indica que es fortuito, es aleatorio, y es consistente con un modelo entonces donde no existe un bias hacia las células. Bueno, ahora les cuento las cosas más que todavía no publicamos, y lo último que estuvimos haciendo en esta temática, es entender cómo es el contacto entre las bacterias y las células, que es lo que ven acá en esta peliculita. Y lo que vemos, o sea, lo que deberíamos ver, si lográramos observar a las bacterias logrando infectar la célula, deberíamos ver que toca la membrana celular y que finalmente se ancla o se adosa a la membrana, y finalmente debería inducir la formación de esta vesícula para terminar en el interior de la célula. Este fenómeno es un fenómeno, o sea, para esto deberíamos poder observar durante tiempos mucho más largos de los que estamos observando acá, y lo que se ve es que la enorme mayoría, o sea, todos los fenómenos que observamos en esta peliculita, por lo menos, son tales que, por lo que vieron acá, las bacterias vienen, se topan con la célula, resbalan, por decirlo así, sobre la membrana celular y siguen su camino. De hecho, tan es así que si uno utiliza un modelito, que es lo que ven acá, de un bastoncito, de una salchichita que viene nadando y se choca con una pelotita, encontramos algo que es muy parecido al punto que es lo que les muestro acá. Uno puede reproducir de manera bastante fidedigna, o sea, funciona bastante bien el modelo, comparar experimentos y simulaciones, y encontrar, por ejemplo, con qué ángulo inciden sobre las células, si uno lo piensa esto como un obstáculo, cuánto tiempo están sobre esta superficie, con qué ángulo se escapan de esta superficie, etc. Todas estas cantidades son consistentes con este modelo súper simple de una pequeña salchichita nadadora que viene, se topa con el obstáculo, resbala y se va.
entonces ahora la intención es pasar a un modelo de infección. El modelo de infección debería ocurrir, o ciertamente ocurre, por los experimentos uno puede ver que por experimentos más largos, donde no hay un registro del movimiento, el tracking bacteriano por media hora, o sea que esto lo que uno ve es inocula las bacterias en el sistema y ve cuántas bacterias hay al final dentro de las células, pero eso uno lo ve al final, sin tener la evolución temporal de cada individuo. Bueno, en este caso, para hacer la relación entre el modelo de infección con el modelo de movimiento en el espacio de las bacterias, lo que hacemos es introducir una probabilidad que cuando la bacteria está en contacto sobre la célula, eventualmente se puede meter, se va a meter dentro de la célula, como les muestro acá. Obviamente es una caricatura de lo que pasa, pero bueno, uno podría pensar que un modelo, como el que les muestro acá, es capaz de reproducir la cantidad, estimar la cantidad de bacterias que uno se espera encontrar en el interior de las células. Y de hecho, lo que ven acá es efectivamente pareciera explicar bastante bien los experimentos, este modelo. Que este modelo tiene entonces un parámetro que es esta probabilidad por unidad de tiempo de contacto entre la bacteria y la célula de que sea, de pasar adentro de la célula, o sea que se forme la vesícula y terminar dentro, en el interior de la célula. Y entonces después, como estábamos jugando con este tipo de modelos, empezamos a pensar cómo podíamos impedir o disminuir la tasa con la que las bacterias terminan en el interior de estas células. Entonces empezamos a pensar en la idea de meter obstáculos ahí. Y acá les muestro entonces, esta era la idea que teníamos en mente. Pero al menos a nivel del modelo, lo que nos pasaba es que si los obstáculos los metíamos de esta manera, había una disminución muy pequeña de las células que iban a terminar dentro de las bacterias que iban a terminar dentro de la célula. Pero nos dimos cuenta que si los obstáculos eran distintos, en realidad lo que terminaba pasando es que se quedaban las bacterias ahora sí bastante tiempo sobre estos obstáculos y que la tasa de infección de la célula tenía que disminuir. Y hoy jugamos con el modelo y distintas formas. Resultó que si uno mira experimentos donde uno mete levadura, en realidad la levadura tiene cosas parecidas a esto, y es lo que ven acá. Viene la bacteria, choca ahí se deslizó, pero en este caso va a venir la bacteria nadando y se va a quedar medio enganchada entre estas, creo que es acá o acá, entre la levadura, en esta invaginación. Es lo que, bueno, ahí otra vez, etc. Entonces pasa algo parecido al modelo y entonces medimos un poco lo que esperábamos que pasaba en las simulaciones, que es un fuerte impacto del tipo de clusters que uno pone, y lo fuimos, esto era lo que nos daban nuestras simulaciones, y al hacer los experimentos, nos encontramos algo bastante parecido. Con lo cual esto sugiere que efectivamente uno pareciera ser que podría usar yeast o pelotitas para disminuir la tasa de infección de las bacterias a estas células en estos experimentos in vitro, ¿no? Bueno, entonces un poco la conclusión de lo que les digo, y casi que va a ser... ¿tengo 5 o 10 minutos más? Sí, Fernando. Ok, entonces, bueno, un poco de esto les mostré cómo las bacterias se mueven en una superficie y que dependiendo de las propiedades de adhesina, de las propiedades de la adhesina y de la superficie, las bacterias lo que pueden hacer es, como en el caso de Escherichia coli, esta enteromorrágica, es frenar, o sea, hacer esta adhesión transitoria a la superficie girando, o la otra posibilidad es la estrategia de Salmonella, que es acelerar y desacelerar. Y después lo último que le mostré es cómo usar el modelo de exploración de superficie para entender o correlacionar la capacidad de infección con la capacidad de exploración de las bacterias.
¿no? Bueno, ahora paso a el Pseudomonas y el proyecto que estamos haciendo con Arlinet. Entonces, acá encontré una figura muy bonita de... Bueno, la Pseudomonas, la diferencia más importante que tiene con las que hablamos antes, es que no solo tiene una flagela, un bundle, sino que también tiene un pili y de tipo 4. O sea que tiene algo donde las adhesinas son activas, o sea que tiene una especie, si uno quiere, una especie de bracito con el que se va a poder anclar, y con el que se sabe que también se pueden mover en superficies. Así que estas pseudomonas no son comparables a, bueno, tienen una característica distinta a Escherichia coli y Salmonella, que hablamos antes. Lo que vamos a mirar ahora es cómo estas bacterias, otra vez el problema, por lo menos originalmente cuando empezamos a discutir con Arlie, la idea era entender cómo la exploración o el movimiento de las bacterias afectaba a la formación de unos agregados. Y ahora vamos a discutir un poco todo esto. Ahora, una diferencia fundamental es que ahora los experimentos que vamos a discutir son experimentos donde las bacterias se mueven sobre una superficie biótica, y esto quiere decir que no es vidrio, y esto también implica que la visualización de las bacterias se hace más complicado. Y hay un poco más, lo que pasa en este sistema entonces es que las bacterias se van a estar moviendo sobre, bueno, en un líquido arriba de esta superficie, y se van a terminar anclándose en células apoptóticas que van a ser extruidas o, bueno, ¿sí? de esta superficie que vemos acá. Y entonces, esto quiere decir que en principio, para entender el problema original que nos planteamos, uno debería poder hacer el tracking de las bacterias al mismo tiempo que seguir el crecimiento de estos agregados. Y estos agregados, el crecimiento es lento. El tracking de bacterias, incluso si uno quisiera hacerlo por segundos, es complicado por la existencia de este epitelio, de esta monocapa. Y si uno quiere ahora hacer el tracking de las bacterias y seguir estos agregados, es medio que bueno, no se puede, o bueno, no sabemos cómo hacerlo. Estos agregados, entonces, que se forman alrededor de las células apoptóticas, están formados por un montón de bacterias que se anclan ahí. Y esto uno también lo podría interpretar como es, de hecho, una infección bacteriana en masa, ¿no? Se forman estos agregados. Ahora no hablamos de cómo una bacteria entra dentro de una célula, sino cómo las bacterias forman estos agregados. Esta es una de las peliculitas, están las bacterias, bueno, supongo que acá se dan cuenta un poco el problema que yo mencionaba. Acá lo que vemos es bacterias moviéndose y la formación del agregado, pero estas bacterias, lo que uno va a ver son imágenes de distintas bacterias, pero la frecuencia de adquisición no es suficiente como para que uno pueda seguir a las bacterias individuales y saber por dónde están yendo. Pero sí es suficiente para entender cómo se forma el agregado, y a qué velocidad crece y qué está pasando en la superficie del agregado. Entonces acá hay dos cosas que son ligadas a la morfología del agregado. Estos agregados están formados, esto es mirando el plano ecuatorial, ¿no? Es un problema en 3D, hay bacterias sobre toda la célula apoptótica, pero acá lo que vemos es un corte. O sea, acá ven de vista de costado, es un corte en el plano ecuatorial, por decirlo así, de la célula. Y lo que ven acá es que las bacterias se anclan, se anclan a la célula apoptótica en ángulo de 90 grados, o si quieren, paralelo a la normal a la superficie. Y hay algo más, estas dos imágenes, lo que les dice es que cuando ven un puntito verde acá,
está ligado a la presencia de la flagela, o el flagelo, el bundle este. Y cuando uno ve estas células que pinchan, por decirlo así, a la célula apoptótica, lo que ven es que están anclándose del lado opuesto al que está la flagela. O sea, pictóricamente uno lo que se imagina es que la bacteria viene nadando, con la flagela está de este lado y choca con la cabeza, entre comillas, a la célula apoptótica y se ancla ahí. Ok, entonces acá un poco la pregunta es, estos agregados, una vez que se forman, no se deshacen y quedan ahí. La pregunta es si esto ocurre porque de una manera tal que, si puede ocurrir, si quieren, o sea, sería otra manera de decirlo, si las bacterias tienen que necesariamente adherirse de manera irreversible al agregado. La estructura es irreversible, en el sentido que dije antes, una vez que se forma no se deshace en el sentido que uno va a encontrar una pelota de bacterias enganchadas a la célula apoptótica. Pero entonces otra vez, esto ocurre con las bacterias anclándose de manera irreversible, esto puede llegar a ocurrir con las bacterias que se anclan por un ratito y después se desprenden y salen por ahí, etc. ¿Cómo ocurre, no? Esa es la pregunta. Y si uno mira una de estas películas, lo que uno ve es que si se fijan en alguna, en general van a ver que las bacterias llegan, se quedan un rato, pero después se van. Con lo cual esto parece ser que, si bien el agregado o esta estructura es irreversible, las bacterias no se adhieren de manera irreversible y no involucra una especie de compromiso a que la bacteria, a partir que forma parte del agregado de manera irreversible. O sea, que algo en el interior de la bacteria cambia de manera, hay un cambio fenotípico. Entonces, como para entender qué pasa o cuantificarlo, lo que empezamos a mirar son el tiempo que pasa la bacteria en contacto con la célula. O sea, cada uno lo que ve es, llega una bacteria a la célula, a un determinado sector de la bacteria, de la célula, y uno larga el cronómetro y empieza a contar cuánto tiempo la bacteria se queda anclada en contacto con la célula. Y esto es la probabilidad de observar ese tiempo. Esto en el eje X es el tiempo y en esto es esta probabilidad. Es la probabilidad acumulada. Otra vez, por ejemplo, si yo observo, si acá esto fuese alrededor de 75, entonces esto es observar un tiempo mayor o igual a 75. Bueno, estos son los datos y acá algo importante es que lo que estamos mirando es la distribución de tiempos y no estamos mirando la distribución, el valor medio de esos tiempos. Y esto va a ser importante, fue importante en lo que empecé a contar al principio de la charla y va a ser importante ahora. Si miramos los valores medios no vamos a poder llegar a ninguna de las conclusiones que vamos a poder abordar, lo que vamos a poder discutir en las siguientes transparencias. Entonces, acá lo que miramos es la distribución de tiempos y lo que queremos hacer es generar un modelito que nos describa esos tiempos de residencia o tiempos de contacto entre la bacteria y la célula. Entonces, como hay dos situaciones, o bien si yo miro un sector de la célula, o bien está vacío, o bien tengo una bacteria, lo que podría imaginarme es que si tengo este modelo con dos estados y dos rates, dos tasas de transición, podría explicar los datos que vimos antes. Pero un poco igual que lo que pasaba antes, esto no va a funcionar. Y el hecho es que si tuviésemos solo dos estados, los tiempos de residencia debería ser una línea recta. La pendiente la podremos variar, pero siempre va a ser una línea recta y que empiece en 1. Como ven, acá puedo tirar esta línea recta o puedo tirar una vertical, pero no voy a poder nunca explicar estos datos con un modelo en dos estados. Y un poco como lo que hablamos antes, esto va a requerir utilizar 3 estados, que son los que les muestro acá. Estado 0 y 2 estado
dos estados que van a estar ligados a una bacteria en contacto con la célula. Si uno utiliza un modelo matemático de esta forma, con estas flechitas, ahora uno puede explicar los datos, que es lo que ven acá, es la línea roja. O sea, esto es consistente con las observaciones. Pero un poco como antes, el problema es qué son estos estados, estado 1 y estado 2, que parecen a priori idénticos. Entonces, bueno, esta es la pregunta, y lo que vamos a ver ahora es que el estado 2 está ligado a la presencia de pili. Y que entonces el pasaje del estado 1 al estado 2 implica que la bacteria en contacto con la célula ahora lo que está haciendo es anclarse a la célula a través del pili. Y eventualmente, si se desacopla, ahora puede pasar al estado 0, ese sector, o sea, se va al bulk, la bacteria, y ese sector de la célula queda vacío. Esto también puede ocurrir si la bacteria está en estado 1. También se puede despegar y nadar al interior, al líquido, y entonces volvemos a quedarnos con ese sector de la célula vacío. Ahora, ¿por qué asociamos esto con el pili? Y la razón es que si uno hace experimentos con una mutante que no tiene pili, lo que termina pasando es que uno se encuentra con algo que pareciera consistente, no es que pareciera, sino que es consistente al modelo del estado 0 y estado 1. Y la diferencia que hay, que uno sospecharía a priori entre la wild type y esta mutante, es la ausencia de pili, con lo cual uno concluye que este estado 2 es propio o requiere el pili, y entonces, bueno, la hipótesis es que está implicando adhesión con pili. Ahora, este modelo que les estoy mostrando es un modelo, acá lo que ven es tamaño del agregado en función del tiempo, y acá son los datos experimentales, y en la línea roja es el modelo. O sea que este modelo también explica el crecimiento del agregado. ¿Cómo funciona o cómo uno pondría en marcha el modelo para entender la formación del agregado? Ahora lo que vamos a imaginar es que cada sector, que la célula está formada por muchos sectorcitos, cada uno de los cuales es independiente, y cada uno de estos sectorcitos obedece a una dinámica como la dada acá o sea, a esta dinámica, ¿no? Dada por estas flechas. Y entonces si hay 60 o más, lo que sea, un número n de estos sectores obedeciendo esta dinámica, lo que termina pasando es lo que ven acá, da lugar al crecimiento de un agregado. Y entonces acá lo que uno puede hacer es preguntarse cuál es la probabilidad de encontrar el agregado de un determinado tamaño. Existe, eso es una probabilidad, o sea que tiene, que son esta es esta probabilidad en forma de heat map. Acá lo que ven es agregado, y acá ven el tiempo, y lo que ven es la zona con color más clarito, es donde es la probabilidad más grande de encontrar el agregado, y lo que pueden ver es que esto evoluciona en función del tiempo, y si uno hace un corte a distintos tiempos, lo que ven es que al principio uno tiene un agregado de un tamaño muy pequeño. A medida que pasa el tiempo, el valor medio del agregado se corrió, ahora tenemos agregados de mayor tamaño, hasta que estos picos empiezan a superponerse, que es a nivel asintótico, que es lo que ven acá, y el sistema va a quedar ahí. Por eso también decimos que el agregado es irreversible. O sea, esa probabilidad queda acá, y lo que vamos a observar, por ejemplo, en este caso, es un agregado haciendo un corte en el ecuador de 50 bacterias. Y no vamos a ver que esto disminuye, ni que esto aumenta, sino que llega a un estado estacionario. Entonces acá viene la parte tal vez más divertida de un punto de vista conceptual, es que si uno miraba la dinámica de una pequeña porción de la célula, lo que vimos, podíamos ver una dinámica como esa porción de la célula estaba vacío, apareció una célula y después estuvo vacío. Pero esto lo podemos ver en esta dirección o en la dirección contraria, o sea que si hacemos una película de esto no sabríamos si la película nos la
nos la muestran con el tiempo, digamos, en la dirección correcta o en sentido contrario. O sea, no sabemos en qué dirección avanza el tiempo. Pero si uno mira el agregado, esto se vuelve claro. O sea que a nivel del agregado no hay duda en qué evolución, cuál es la flecha del tiempo. Al principio estaba la célula vacía, después empezaron a aparecer algunas bacterias y finalmente uno se encuentra con el agregado. O sea que a nivel macroscópico sí aparece una dirección del tiempo bien definida, pero a nivel de la dinámica de un sector de la célula, que es lo mismo que hablar de lo que pasa a nivel de la bacteria individual, esto ocurre a través de un proceso que es reversible a nivel de la bacteria, pero que llega a la formación de una estructura multicelular irreversible. Y bueno, la conclusión de esto es que Pseudomonas se anclan a 90 grados por el polo opuesto al bundle, que ese proceso tiene 2 pasos, que era el estado 1 y 2, y con el estado 2 involucrando pili, de tipo 4, y que en general las estructuras irreversibles de bacterias, como las que vimos, pueden surgir de una dinámica que es reversible a nivel de las bacterias, a nivel de las bacterias individuales. Ok, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Súper charla, muy linda y muy interesante, porque esta conjunción entre los modelos matemáticos y la biología me parece muy, muy apasionante como para hacer un complemento y por el otro lado dar sustento al proceso biológico y tener, digamos, nuevos elementos y nuevas herramientas para poder pensar cómo es la secuencia del proceso, en este caso de infección. Me parece sumamente lindo. Bueno, aguardamos entonces, no, gracias a vos por una charla tan linda. Bueno, ya tenemos preguntas, entonces le damos micrófono, vamos en orden de aparición, Fernando Soncini. Sí, Fernando, tocayo, muy linda presentación. La verdad es que al principio con todas las fórmulas matemáticas, y te lo dice un biólogo molecular, un microbiólogo molecular, me asusté, pero después la verdad la hiciste para nosotros. Tengo varias preguntas. Voy a tratar de resumir en la mayoría. La mayoría se debe al rol biológico. ¿Vos viste si el medio de cultivo o de crecimiento de estas bacterias afecta este comportamiento? Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es la diferencia entre esta coli que vos usaste y esta salmonela que vos usaste, que es una tifimurio y no una EHEC, ¿no? Sí. ¿Probaste si eso pasa en todas las colis y en todas las salmonelas? Me llama la atención que siendo 2 bacterias que son primas hermanas, tengan estas diferencias de efecto. Con los medios siempre fue el mismo. O sea, yo justamente lo que hago yo es más bien la parte de modelado, etcétera, ¿no? O sea, la parte de análisis de los datos y matemáticas. Pero estos experimentos fueron tratados igual, la superficie era la misma. La diferencia está que la sospecha mía es que las adhesinas son distintas en un caso y en el otro. Y sí, que entonces tenía que estar pasando que, y tal vez hay una pregunta que me excede, pero esto habría que averiguarlo, es si las propiedades de la flagela son, si es idéntica o no, o cuánto puede estar modificado por el medio, etc. Pero si a nivel del modelo alcanza que las adhesinas fuesen distintas como para cambiar las propiedades de adhesión a la superficie. Y esto puede cambiar de manera rotunda el comportamiento, ¿no? Y también con esto hay algo que a mí me resulta intrigante, que no sé cómo ocurre. Hay gente que empezó a estudiarlo, pero hasta donde yo sé esto no está muy explorado, es de qué manera
las bacterias pueden hacer un sensado de lo que está pasando en la superficie como para regular esa frecuencia. O sea, esto es una constatación de mirar experimentos que cuando ponemos los parámetros, jugamos con el modelo matemático, hacemos el fiteo, ¡pum!, le da otra vez a esa frecuencia. Pero esto sugiere que las bacterias de alguna manera, o algunas bacterias, logran controlar algo, sensar la superficie. No tengo idea cómo ocurre eso. En eso viene mi otra pregunta, en la interacción con las células epiteliales. Si vos crecés la salmonela en las condiciones que se prima salmonela para la invasión, porque vos tenías muchas salmonelas que hacían toco y me voy, toco y me voy, toco y me voy, todo al principio, y se ve que necesita de alguna que esté en algún estado particular para que ingrese. Pero eso porque la debes crecer en un medio, como vos dijiste, común, puede ser LB o lo que sea, pero sí, no están primadas, no están crecidas como normalmente crecen a las bacterias para invasión. Mi pregunta es, ¿eso aumenta la frecuencia, o sea, disminuye la frecuencia de toco y me voy y aumenta la frecuencia de toco y entro? Claro, es la verdad que eso habría que haberlo hecho. No, Para bueno, mí es otra era... pregunta, ¿no? No, claro, o sea, para las condiciones que nosotros vimos era lo que mostré, pero efectivamente es como los experimentos donde se controlaron cuántas bacterias había finalmente adentro de las células, el experimento estaba hecho igual, la diferencia es que no hubo un registro en video a la frecuencia elevada que mirábamos para ver el comportamiento de las células. O sea, para seguir el seguimiento de las bacterias, perdón, para hacer el tracking, tiene que ser una frecuencia de mínimo de 30 imágenes por segundo o mayor. Con lo cual, bueno, es un ratito corto, ¿no?, que uno puede tener estas peliculitas. De hecho, para poder ver visualización de las flagelas se va a más de 100 en general. Que no es lo que vimos acá. Pero en definitiva esto limita mucho el tiempo del largo de la película, de lo que uno puede ver, y cuán grande puede ser el campo de visión también. Pero bueno, entonces, para el lapso de tiempo y a los tiempos que nosotros miramos, esto sí te puedo decir que vimos, es mirar el experimento. Por ejemplo, inoculación y, no sé, 2 o 3 minutos después empezar a hacer el video, o hacerlo 10 minutos después. Claro. Ahí nosotros no vimos una diferencia, pero mi sospecha es que probablemente tiene que haber muchos intentos fallidos hasta que alguna logra anclarse y producirse, que tal vez era una cuestión de, tal vez, tiempo y paciencia, y que en algún momento lo íbamos a ver, pero bueno, es absolutamente pertinente la pregunta, ¿no? Porque sí, puede haber una evolución del comportamiento de la bacteria. Por ahí creciéndola en un estado, por ejemplo, creo que es anaerobiosis o una microaerobiosis para la invasión, te aumenta o comparando qué pasa con las bacterias que vienen crecidas en situación normal, esas bacterias, y te aumenta esa probabilidad, la parte biológica, digamos. Claro. Lo mismo que cuando vos decías, aumenta la velocidad en el caso de las bacterias que están en contacto con células epiteliales. ¿Probaste con mutantes en quimio? Porque las hay montones de mutantes en los quimioreceptores. Eso sí, lo chequeamos, o sea, el comportamiento de mutantes que no hacen quimotaxis y los otros, el comportamiento es exactamente, está bien la pregunta, porque la wild type cambia su velocidad, no se dirige hacia las células, o sea, es como que el timón no lo sabe maniobrar para dirigirse hacia las células, pero su velocidad en media aumenta, cambia. Para la mutante quimotáctica, no. Es como que es como que esté ciega, no se da cuenta de nada, no le cambia nada a ella. A la wild type, no. O sea, hay un ligero cambio de parámetros, pero no hay un fenómeno de me dirijo hacia la célula, ¿no? O sea, es como que no logra controlar, yo te digo lo que nosotros observamos, por qué sucede no lo sé, pero claramente esta mutante es como ciega, no le pasa nada, no se entera que están las células ahí,
la wild type no se dirige hacia las células, pero sí cambia sus parámetros de motilidad, ligeramente, tampoco una barbaridad, pero sí. Y si me dejan la última, muy cortita, los de Pseudomonas, vos mostraste lo de Type 4, el pili, perdón, y algo que me pareció interesante, a mí me dio la impresión, por ahí no es así, que la frecuencia con que aumenta la interacción irreversible, o la cantidad, no sé si cómo decirlo, va aumentando en función del tiempo. ¿Es posible que tenga que ver con la expresión del pili? O sea que al principio las bacterias no han expresado el pili, pero a medida que están en contacto van chocando con las células, lo que hacen es inducir la expresión del pili. O sea, en el próximo choque, ahí ya van a estar primadas para interaccionar con la célula. No, o sea, sí, claro, eso es la idea que había cuando empezamos a hacer, lo que uno podría sospechar que ocurre. En realidad, lo que yo intentaba comentar es que es reversible lo que ocurre a nivel de la bacteria, pero el fenómeno de agregación es meramente un fenómeno estadístico similar a la gota de tinta en un vaso de agua, y uno ve por aumento de entropía que se difunde sobre el vaso. Esta sería exactamente la misma analogía, es una analogía en un sistema biológico de por decirlo así, de la termodinámica. Claramente fuera del equilibrio no es igual, pero el modelo muestra que al menos matemáticamente podemos observar la emergencia de esas estructuras irreversibles con un proceso que es totalmente reversible. Igual la pregunta es pertinente y nos dejó un poco mareados por un rato de poder asegurar que no había, claramente, todas estas cosas están un poco en la literatura. También nos salva un estudio muy reciente que sugiere que el pili se forma y se retrae con tiempos relativamente rápidos, se ocurre permanentemente, etc. Pero, bueno, y después también queda la otra pregunta, bueno, es irreversible por el tiempo que observamos, pero ¿qué pasa para tiempos más largos? ¿Es que ahí se termina habiendo un cambio? Bueno, pues sí, obviamente. Fuera, más allá de los tiempos de observación, de unos 30 minutos, y bueno, todo puede ser que la historia sea distinta. Pero como prueba de principios, creo que esto muestra que bueno, a priori uno podría observar algo de tipo macroscópicamente irreversible con muchas bacterias, sin embargo, que es muy dinámico, que lo que pasa es que las bacterias se pegan, se despegan, y ¿por qué no se deshace? Porque rápidamente va a ser reemplazada por otra. Y por eso se mantiene ahí. Pero la estructura es dinámica, y algo que yo no mostré, pero Arli hizo unos experimentos, bueno, Arli y su grupo, pero unos experimentos fantásticos, que metió dos tipos de bacterias fluorescentes, con colores diferentes, y se ve cómo empieza una estructura de un determinado color, después mete las bacterias del otro color, y pum, empiezan a aparecer, el agregado empieza a colorearse con sí. Esa es una muestra directa experimental que efectivamente esto funciona de esta manera reversible. Bueno, muy linda, y dejo paso al resto porque tenés un montón, creo que, de preguntas. Muchas gracias, muy linda presentación. Gracias. Así es. Alejandro Viale. Hola. La verdad, un hermoso seminario. ¿Me escuchás, no es cierto? Sí, te escucho. Ah, perfecto, un hermoso seminario. Me quedan muchísimas preguntas, pero me voy a concentrar en dos nada más. Vos hablas específicamente en el caso de Salmonella, del sistema de secreción de tipo 4, ¿no es cierto? O sea, el pili tipo 4, ¿puede ser? En Pseudomonas, sí. Pseudomonas, perdón, no Salmonella, Pseudomonas, sí. ¿Ustedes probaron esto con el uso de mutantes? Quiero decir, ¿no es un fenómeno de superficie de la bacteria o es específicamente ese sistema de secreción? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ese agregado de bacterias, ¿ocurre también entre bacterias? Eso implica también, porque vos mostraste en la figurita donde se pegan o se clavan, se podría decir, ¿no es cierto?, las bacterias sobre la célula. Pero entre ellas, a su vez, ¿no es cierto?, ¿están agrupándose y cómo se agrupan? O sea, ¿participa el mismo sistema de secreción, de ser así? Ok.
¿Contesto eso? Sí. El pili de tipo 4, bueno, la primera, lo que observamos es que primordialmente las bacterias se anclan a la membrana, con lo cual no hay demasiada adhesión de bacterias a otras bacterias, sino de bacteria a la membrana celular. Eso hace que el problema, por lo menos a nivel de lo que yo planteé, sea bastante más fácil de abordar, por lo menos desde un punto de vista matemático. En la práctica, o sea, cuando uno mira, no es tan así, porque a veces lo que pasaba es que había unas especies de clúster o bolas de bacterias que venían y se adosaban al agregado existente. Pero si uno deja de lado estos casos raros, normalmente es una monocapa de bacterias. Ahora, es ya un poco recortando, ¿no? Hay algunas cosas raras, pero estas las dejamos de lado. No, la descripción fue de cómo se forman estos agregados pseudo-monocapa. O sea, con una sola línea de bacterias, cada una de ellas anclada a la membrana. La otra pregunta estaba ligada a los mutantes. Y Arlinet miró agregados en una variedad de mutantes. Eso incluye mutantes sin pili. Los sin pili no forman agregado. Es un poco lo que, bueno, tal vez no estaba claro con lo que yo dije, pero los mutantes sin pili de tipo 4, lo que pasa es que se quedan tiempos muy cortos, consistente a lo que pasa con el wild type, pero uno no ve esos tiempos largos que estarían asociados con la presencia de ese estado 2, que yo decía que estaba ligada a la presencia del pili. Entonces, las mutantes sin pili, lo que uno ve son solo tiempos cortos y no se forman agregados, lo que uno ve es un número muy pequeño de bacterias sobre la superficie. O sea, uno saca una foto y siempre va a haber alguna bacteria en contacto, pero esa bacteria rápidamente se va y no llega a crecer una capa de bacterias alrededor. Después también, esto es más reciente, hicieron en el grupo de Arlinet una serie de experimentos con un mutante que tiene el pili 4, pero no es capaz de retraerlo, o sea, no es capaz de hacer, por decirlo así, fuerza, y esto tampoco forman el agregado, con lo cual hay otra pieza más en este rompecabezas que pareciera ser que necesitan para ver estos tiempos largos y los agregados, pili, sí, pero además pili funcional, o sea, necesita poderlo contraer, ¿no? Tironear. El pili lo ensambla y lo desensambla, y se ve que el desensamble es lo que produce una fuerza, bueno, parece como un catch bond, que tengo que tirar para que me pueda anclar, y bueno, esto también es necesario para que se forme el agregado. Buenísimo, muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Andrea España, ¿querés hacer tu pregunta? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha o todavía Sí. no? Siempre demora mi máquina en... Hola, Te escucho, Fernando, me Andrea. encantó, Hola. la verdad, la charla, estaba expectante de escucharte porque, bueno, conozco el trabajo de Arlinet también y siempre admiro lo que ella hace también. Yo, bueno, un poco me robó la pregunta, o la contestaste recién con Alejandro, pero vuelvo a insistir un poco, porque era esta cuestión de que yo el concepto que tengo de agregado justamente es cuando las bacterias empiezan también a interactuar unas con otras. Entonces era la pregunta, ¿por qué Claro. no habían contemplado? Porque esto es más que entonces un agregado, vos recién lo explicaste, sería como una especie de monocapa, o sea que lo que están midiendo más bien sería como la adhesión a la célula eucariota, no la etapa de agregado en donde uno supone que también empieza a haber interacciones de bacterias con bacterias. Entonces, por eso la pregunta concreta la que yo te iba a hacer es ¿por qué no habían considerado ese estado en donde la bacteriana interacciona con otra célula bacteriana, o si es tomado como un obstáculo? Cuando vos hiciste también esa cuestión con los obstáculos o con las levaduras, digo, bueno, a lo mejor otra bacteria es un obstáculo, o es... ¿por qué no estaba puesta en la ecuación para que uno
el concepto biológico de agregado es una bacteria sobre otra y que empieza como a formar claro. esa... En este caso yo creo, acá es Arlinette la que sabe más de todo el tema, pero lo que nosotros vemos, lo que nosotros llamamos agregados, son esta bueno, no sé qué palabra ponerle tampoco, esta agrupación adhesión de bacterias a la célula. Lo que decía, hay una especie de, hay como una especie de clúster o grumos que se pegan, etcétera, se pueden adosar también, pero esto no pareciera ser que crece, esto no está creciendo, estoy seguro, no está creciendo con una multiplicidad de capas. De hecho, nosotros al principio, yo no sabiendo esto y discutiendo con Arlie, habíamos pensado la posibilidad de las múltiples capas. Si hubiese unas múltiples capas, hay toda una serie de fenómenos que deberían ocurrir, y empezamos discutiendo qué pasaba en el caso de quemotaxis, no quemotaxis, y veíamos que podía haber estructuras fractales. Bueno, una historia que iba un poco en otra dirección y que sigue siendo... Es una pregunta súper interesante, porque esto cambia toda la posible dinámica y hace que el agregado pueda crecer medio, o no sé si indefinidamente, pero que sea algo, una estructura de mayor tamaño al menos. Pero hay algo que comentabas que sí es súper importante y que en el modelo está, por decirlo así, no está simplificado, pero es que efectivamente existe un fenómeno de interacción, de competición entre las bacterias. Y el asunto es que si las bacterias se pusiesen... en un momento yo comenté que las bacterias se clavaban medio como se anclaban, lo que sea, a un ángulo de 90 grados. Esto parecía como una especie de trivialidad, fue un comentario medio al pasar, pero el asunto es que si las bacterias se acostaran sobre la superficie, ocuparían bastante superficie que no permitiría a otras bacterias meterse ahí. Y si la interdistancia entre bacterias es tal que obstruyen, con un número reducido de bacterias, yo podría limitar todo acceso a la célula eucariota que está atrás, ¿no? O sea, a la que se están anclando. O sea que este efecto de obstáculo o de interrupción está presente y es algo que puede ser relevante, y es algo que nosotros miramos en un momento. Lo que nos salvó un poco, la simplificación que hicimos es como la enorme mayoría es a 90 grados, eso quiere decir que todas estas posibles competiciones que hay con que se pongan acostadas unas, son distintos ángulos, etc. Si bien ocurre, no ocurre tan seguido como para, o sea, en el modelo matemático lo ignoramos, por lo menos en esta instancia de lo que yo les mostré acá, y llegamos a describir bastante bien lo que pasa en el agregado, en la adhesión, en esta cosa. Está simplificado, pero es algo que ocurre, es algo que puede ocupar, o sea, que sí, es importante. O sea, es importante desde un punto de vista incluso matemático esto, porque puede cambiar mucho la dinámica. Claro, y en ese sentido, porque el tema de lo reversible también a mí me termina matando, porque uno siempre piensa que la tendencia es decir, bueno, uno lleva a que un agregado después tenga una adhesión irreversible y comienza el proceso de agregación entre las bacterias. Porque entonces, yo no sé nada de matemática, pero me extrañó que decir, bueno, vos tenés como un crecimiento del agregado, pero en realidad no es así, porque si vos tenés reversibilidad, eso lo limita la superficie celular. Claro, tiene un límite. Tiene un límite. No es que se va a crecer, si fuera un crecimiento de bacteria sobre bacteria, ahí ellos así, vos decís, bueno, formás un biofilm, empezás realmente a que sea un... Pero ahí el límite tiene que llevar al tope de que se cubrió la superficie, y el agregado tiene un límite en crecimiento, ¿no? Claro, sí, no, absolutamente. El agregado tiene un límite. Bueno, esto es para largo, pero la irreversibilidad o el hecho de que esto empiece a funcionar de manera que a nivel macroscópico o de un número grande de bacterias, esto sea irreversible a partir de un fenómeno que a nivel de la bacteria es reversible, o sea, el fenómeno déjame llamarlo agregado, aunque sea medio misleading,
esta estructura es irreversible en el sentido que no se deshace, pero lo está formando con una cosa a nivel de bacterias totalmente reversible. Esto en sí, yo diría que es medianamente contraintuitivo, porque uno tendería a imaginar que esto ocurre de manera tal que se forma porque llegó alguien, puso el ancla y se quedó ahí para siempre. No que lo pone y lo saca y es dinámico, y si bien uno ve la estructura y se pareciera que se queda en el tiempo, está permanentemente intercambiando los ladrillitos que forman esta estructura, ¿no? O sea, las unidades que lo forman, es esta un poco el mensaje. Uno ve una estructura que es altamente dinámica, pero si hubiese, o sea, primero, hasta donde yo sé, estos agregados por tiempos relativamente largos, agregados o adhesión alrededor de esta célula, como uno lo quiera llamar, hasta donde yo sé, no aumentan en tamaño. En un lapso de 1 hora, creo que Arlie había visto hasta 2 horas. Hasta 2 horas es la descripción más o menos que yo comenté, se va a formar, se va a cubrir la superficie, y esa superficie va a seguir con el mismo número medio de células, de bacterias, pese a que va a estar pasando permanentemente que las bacterias, algunas van a salir y otras van a entrar, ¿no? Con este recambio. Está bien. Sí. Y la múltiple capa implicaría una serie de cosas, de bloqueos entre las distintas capas que cambia la dinámica también, ¿no? Bueno. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Intercalo entonces una preguntita antes de continuar con los demás asistentes. Fernando, ¿ustedes por casualidad pensaron, digamos, en la posibilidad de generar, si bien no sé si los tiempos son muy breves o son tan instantáneos, pero en la posibilidad de ir monitoreando también marcadores fluorescentes, por ejemplo, transcripcionales, para ir viendo cómo la adherencia impacta sobre el patrón de expresión génica, por ejemplo, incluso flagelar, o de determinadas adhesinas, o del pili mismo, etc. En estas cosas que el problema que yo estuve discutiendo con Arlie, no, pero ella puede ser que haya visto alguna de estas cosas. Eso no sé. No sé si por eso te digo, el margen de tiempo el rango de tiempos da como para claro, que haya una respuesta que sea visible a nivel de otros procesos como la cuestión transcripcional. Y son más o menos, el proceso de lo que estamos mirando son tiempos de 30 minutos. Y en estos 30 minutos, sí, efectivamente podrían pasar. Bueno, Arlie creo que va... No quería, pero yo creo que sí, que es re interesante mirar algo. No hemos mirado nada, pero sí, a mí me parece que los tiempos no son cortos, pero posibles de haber algún cambio. Pues son bacterias. Sí. No, sí, sería re interesante. Necesitaríamos algún tipo de reportero que nos indique un cambio transcripcional, y me parece que sería factible. Es algo que charlamos. Charlamos, total. Sí. Dale. Sí, dale. Y la preguntita cortita siguiente es si ustedes probaron con alguna mutante en invasinas, es decir, en alguna proteína que sea totalmente esencial para el proceso de internalización. Es decir, si la expresión de una internalina, digamos, sería verdaderamente crucial para la internalización, porque vos lo presentaste como un modelo como si la bacteria entrara independientemente de cualquier de otro factor externo, parecía que azarosamente había internalizaciones. ¿Estás hablando de Salmonella o de Aeruginosa? No, me parece que lo mostraste con EHEC, ¿no? No, con Salmonella. O con Salmonella, perdón. Entonces, sí, con Salmonella. Sí, no lo hicimos, pero es un poco, va en la misma línea. ¿En qué estado o en qué situación están? O sea, algo que sorprende,
por lo menos a priori, es que sea tan ineficiente el proceso, ¿no? Porque Claro. efectivamente yo cuando empezamos a discutir estas cosas, yo me imaginé que iba a ser muy frecuente el fenómeno de entra en contacto con la célula y, no sé, cada tanto, pero de manera relativamente frecuente, uno observa la internalización. No, esto era es un evento súper raro, al punto de raro que nunca lo vimos nosotros. Claro, En directo en el microscopio a la frecuencia que nos hubiese permitido ver todo el proceso. Lo que sí se ve en algunas de los films, de los videos, es zonas donde pareciera que ya hubo o hay el relieve de la membrana, sugiere que tal vez, que no lo enganchamos justo, pero que tal vez estaba ocurriendo. Pero por lo menos lo que porque yo soy... ¿de algún pseudópodo, un micropseudópodo, algo? Sí, o más. Una imaginación. Una imaginación, exacto. Y en otros lo que se llegaba a ver, con tiempos mucho más tarde, se llega a ver adentro las vesículas con las bacterias, que giran, claro. hay como un movimiento ahí, qué sé yo qué, con lo cual están adentro. Pero yo lo que quería llegar a poder visualizar era el momento, digamos, el que se meten, evento, claro, el evento. Sí. No, por eso a lo mejor sí, comparándolo con una bacteria que no tiene directamente la posibilidad de internalizarse, o sea, una mutante que no tenga la adhesina, claro. No, o sea, las cosas que estuvimos analizando son mutantes que no tienen quemotaxis, mutantes que no tienen flagela, etcétera, pero bueno, es un pool, habremos visto 4 o 5 mutantes distintos en esta línea, que tenían que ver más bien con los factores de movilidad, Sí, motilidad, y no de claro, internalización. no con internalización, sí. Buenísimo, re lindo todo. Osvaldo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Charla excelente, me encantó, Fernando, muy interesante. Un par de Gracias. preguntas, un poco vinculadas a lo que planteaba, creo que al principio Fernando y después Eleonora. O sea, el tema de rastreo de una bacteria sobre una superficie es un tema clave para iniciar un proceso de colonización. Una de las preguntas es, ¿ustedes han trabajado con sistemas de tipo estático o han considerado en algún momento utilizar modelos de tipo hidrodinámicos, emulando condiciones de que la bacteria puede encontrar in vivo, ¿no? Claro, o sea, un flujo de líquido o algo así. Sí. Bueno, es parte del plan en lo que me gustaría hacer. Estoy en París. El problema es que hay preguntas que es encontrar una mezcla medio particular, es súper interesante y yo creo que es relevante la pregunta. O sea, ¿qué pasa si hay un transporte de tipo, yo lo llamaría pasivo, a través de un líquido de las bacterias? Porque en ese caso también uno podría poner en duda cuál es el rol de la motilidad bacteriana, si las bacterias pueden llegar a entrar en contacto con una célula por el simple hecho que, bueno, son transportadas por el líquido. Hay algo que es, o sea, para decir un poco el estado del arte, no sé si eso se dice así, pero en este momento hay un grupo en Estados Unidos, bueno, son 2 o 3, tal vez un poco más, están intentando entender cómo es el nado en moco, no sé cómo decirlo, si uno piensa en salmonela, o si es para la infección bacteriana en el intestino, en general está casi todo cubierto por una capa, digamos, está lejos de ser agua, ¿no? O líquido normal. Es altamente, es una especie de gel, ¿no? Un moco, y cómo nadan las bacterias en moco se sabe poco. Entonces acá vienen 2 cosas. Si hay eso por un lado. Entonces hay gente que está intentando entender cómo las bacterias se mueven o cómo ocurre el transporte
en presencia de un líquido con polímeros por todos lados, ¿no? Y eso aún no se sabe del todo cómo es ese tipo de movimiento. Y hay interés, ¿no? Que es una pregunta relevante. Por otro lado, están algunos de estos mismos grupos, tienen técnicas de microfluídicas, donde lo que hacen es pasar por controlar el tipo de flujo que quieren obtener. Por ejemplo, que sea laminar, dependiendo de lo que quieran hacer, y entonces ahora es ver cómo es el movimiento, el nado de las bacterias en presencia de un fluido, ¿no? A nivel del modelo, sí nosotros empezamos a mirar, a entrar un poco exactamente en esta pregunta. A nivel del modelo matemático podemos abordarlo, pero lo que todavía no conseguí ni convencí a nadie es usar una técnica de microfluídica, meterle adentro las células y entrar a estudiar todo este problema donde se necesita alguien que sepa cómo controlar el fluido pasivo, alguien que sepa cómo se pueden mantener ancladas y en su lugar las células y que esto no sea un problema, visualizar todo a la vez, en fin, pero es absolutamente relevante. Ahora, si eso se hiciera, la objeción inmediata que va a venir es, en realidad esto está muy lindo, pero además está el moco este. Claro. Con lo cual sería el líquido, el moco, las células y... sí. Nosotros hemos hecho algunos ensayos de adhesión y formación de biofilm utilizando cultivos estáticos y usando flujos continuos, bueno, y la cinética de adhesión y la formación de biofilm y el tipo estructural de biofilm que se obtiene es muy distinto, ¿no? Y ahí nos aprecian siempre el tema del, un poco creo que lo que planteaba Eleonora, el mecanosensado, o sea, una célula en condiciones in vivo, bajo normalmente un flujo de nutrientes o algún fluido, si no se ve estimulada, eso no lo llegamos a terminar de clarificar, en cuanto a la formación y expresión de adhesinas, ¿no? Ya sea PIRI tipo 4 u otro tipo de adhesina, que la célula, o sea, sensa, sobre todo en la primera etapa, para quedar pegada a una superficie bajo flujo, probablemente tiene que potenciar la síntesis de sus adhesinas y decir, aquí me quedo anclada. Pero claro, como decís vos, uno en el laboratorio también, nosotros trabajábamos con vidrio, otra superficie, y la célula se va a pegar, por ejemplo, a nivel de un tracto respiratorio, probablemente sobre superficies totalmente distintas, estructuralmente, polisacáridos sulfatados, y bueno, los sistemas cambian mucho, ¿no? Claro. Pero tus modelos me encantan, están muy buenos. Aparte le has metido un montón de matemáticas que, como dice Fernando, a nosotros nos duele la cabeza por ahí. Pero una pregunta, ¿ustedes llegaron a ver la formación del biofilm incluyendo tracking o movimiento individual de bacterias, o es a nivel más macroscópico de la evolución del biofilm, un poco en la línea de lo que hace Knut Dreyer? Nosotros, por ejemplo, hacíamos unas experiencias primero sobre adhesión, en periodos de 4 horas, bajo flujo continuo. Por ejemplo, variantes avirulentas no se pegaban. Variantes virulentas se pegaban muy poco. Ahora, si queríamos hacer un biofilm completo, todo el tiempo bajo flujo de nutrientes, prácticamente, o sea, vos, el planteo era, si un individuo se infecta en un momento recibe un inóculo determinado, o ese inóculo va a ser continuo. Entonces, las estrategias de formación de biofilm eran distintas si vos considerabas agregar un inóculo y empezar el agregado de nutrientes, o mantener durante 4 horas un flujo de nutrientes con bacterias, ¿no? Okay. En cualquiera de los dos casos usamos, lo que veíamos era que se necesitaba una adhesión inicial de bacterias a superficie mínima como para después seguir todo un proceso de formación de biofilm por 48 horas, 72 horas. Pero si no había un mínimo de bacterias adheridas, no lográbamos
ver desarrollo de biofilm. Así que estábamos trabajando un poco matemáticamente sobre cómo las fuerzas de shear y cómo las velocidades de corte influyen, ¿no? Claro. Está bueno. Gracias. No, gracias por las preguntas. Bárbaro, Osvaldo, gracias. Y bueno, y gracias a las preguntas de todos. Acá tenés, Fernando, también felicitaciones y gente que dice excelente presentación, muy interesante tu trabajo, muchas gracias por la excelente presentación y así. Así que bueno, gente toda contenta con tu presentación, ha sido sumamente interesante, sinceramente. ¿Puedo hacer una pregunta cortita, tonta? Sonsini, sos tremendo. No, siempre nadan en favor, Salmonella y coli, siempre, vos la mostraste en superficie, siempre en favor de las manecillas del reloj. No. ¿O fue casualidad? Bueno, no, es absolutamente correcta la pregunta. Hay hidrodinámica, la versión canónica dice que esto es quiral, el motor es quiral, gira siempre para el mismo lado, y eso llevaría que siempre deberían girar todas en la misma dirección. Ajá, está bien. Todas. Ahora, cuando uno observa, eso no es cierto. Pero digamos, la versión oficial es que sobre una superficie giran todas para el mismo lado, y por eso yo mostré, no pensé que nadie se iba a dar cuenta de eso, había un gráfico y había un omega, que es la curvatura, y es una curvatura donde yo le dejé el signo, que quiere decir si es para un lado o si es para el otro. Y ahí se ve que existen, que mayoritariamente tiene un signo, esa curvatura, pero está el otro signo también. O sea, giran para un lado y giran para el otro. Esto es algo que no hay que decirlo muy fuerte porque en principio hay todo un desarrollo matemático de gente muy importante que dice que siempre para el mismo lado, y no puede haber un solo contraejemplo en el universo. Vos conseguiste bacterias zurdas, digamos. Claro. Dextrógena y levógena. Pero uno mira cualquier experimento de estos, siempre se tiene que tener paciencia, hay una mayoría para un lado, pero si uno mira, siempre encuentra para el otro. Bueno, la explicación de esto no la sé, ¿eh? Muchísimas gracias, y perdón los organizadores, no me reten más. Tremendo, tremendo. Bueno. Acá el chiste interno Fernando Peruani es que este Fernando es mi marido, a su vez. No lo puedo parar, ¿qué va a ser? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias Fernando, a ustedes. Por tu participación, realmente un placer total escucharte, y las preguntas también me parecieron sumamente interesantes, el momento de respuesta de preguntas que nos amplió un montón todo el panorama a su vez. Así que bueno, gracias, y a todos los asistentes. Estén atentos a los próximos seminarios, a los próximos anuncios. Arlinet, muchísimas gracias por habernos traído hoy a Fernando a nuestros webinars, y bueno, esperamos la consecución de sus trabajos en colaboración, que son re lindos. Gracias. Bueno. Gracias, buenos días a todos.